Hola niños y niñas, ¿cómo están? Este video no es para ustedes. Eso no me lo esperaba. Hola, este video es para los adultos de la casa, para los que están enseñando a los hijos, hijas, a los nietos, nietas, sobrinos, hermanos menores. Vamos a ver cómo estudiar historia con 3 técnicas especiales. Estas son la línea de tiempo, el mapa conceptual y la contextualización. Vamos a revisarlas una por una. Cuando estudiamos una nueva materia, es súper importante comenzar con una línea de tiempo, porque la línea de tiempo muestra el momento histórico, qué tan antes fue, qué tan alejado de nosotros, y para los pequeños, para las pequeñas, los hace poder observar el tiempo, porque el tiempo no lo vemos, no lo tocamos, solamente se nos pasa. Entonces en una línea de tiempo se nos marca y para los niños pueden ver, este es hoy, aquí hoy, y esto es hace una semana, hace 10 años, y nos vamos alejando mucho más. Es más fácil hacerlo concreto, lo mismo que trabajar con un mapa. El poder ver en qué lugar o qué tan lejos de Chile o qué tan cerca ha ocurrido un suceso histórico. Un ejercicio simple, hacer una línea de tiempo de los chicos, las chicas, desde su nacimiento, los eventos importantes en su vida y asociarlo a algo especial que haya sucedido en Chile o el mundo. Por ejemplo, si nació el 2010, hay un evento súper importante que sucede en nuestro país, como es el terremoto, o algún evento deportivo, algo que sea significativo para ellos. Y ordenarlos, por supuesto, desde lo más antiguo hasta la cuarentena. Luego agregarle a esa historia personal la historia de los papás o la historia de los abuelos y hacer una línea de tiempo larga en un largo papel para ir entregando la oportunidad a los pequeños, a las pequeñas, de ver cuánta distancia hay desde que nacieron los abuelos hasta que nacen ellos y las cosas que han ocurrido en el mundo también. Ahí tienen un ejemplo de una mala línea de tiempo porque está con exceso de información y no cumple la función que es orientarnos en el espacio-tiempo. Tiene demasiada información, demasiado detalle de fechas y no sirve a los niños pequeños a ese nivel porque no es atractiva para estudiar. Debe tener súper puntuales los momentos históricos. Vamos con el segundo, el mapa conceptual. Un mapa conceptual es un súper resumen de muchas materias. Cuando leemos un texto, podemos anotar ideas breves y luego hacer un esquema, como el que aparece ahí de ejemplo, donde habla de clases sociales. No dice de dónde, pero da lo mismo en este caso. Los divide en dos y luego cada una le pone sus características. Eso es más fácil a veces para estudiar que volver a leer un texto muy largo. Una guía se puede leer, pero aprovecho de ir haciendo mis esquemas con cuadrados, flechas, círculos, lo decoro con color o lo hago a mi estilo, con mis claves de ponerle mayúscula o ponerle cierto color a un concepto. Vamos a ver un ejemplo de cómo hacer un mapa conceptual con un tema actual que es el estallido social. Coloco la fecha y el lugar. Y luego voy a marcar algunas características, en este caso pues, sociales, es decir, con respecto a la población, un sentimiento de desigualdad, una crisis económica. Personajes destacados de este momento, los estudiantes por supuesto, y como los malos de la película, la clase política. Estos importantes, hay varios, pero destacamos el primero que fue la evasión de pasaje y las marchas multitudinarias. Todo momento histórico, con sus características, va a tener consecuencias a futuro. En este caso, 2 consecuencias. Una instantánea que fue congelar los precios del transporte y se viene próximamente un plebiscito a la nueva constitución. Si mi mapa conceptual lo quiero hacer más completo, le agrego los antecedentes. Es decir, ¿qué pasó antes para llegar a este momento? En este caso, una fuerte corrupción política y policial y un enriquecimiento y colusión de los empresarios.
entre otras miles de cosas que llevan a este momento histórico. Y así se darán cuenta que este tipo de mapa conceptual nos muestra que la historia es un proceso, no es algo específico, no es solamente un hecho, sino que antecedentes, un momento, consecuencias, y así sigue una historia en continuo. Para hacer más fácil el comprender la historia, hay que ponerse en el lugar de aquellos antepasados. El tratar de investigar cómo eran sus vestimentas, los lugares donde vivía, el tipo de construcción, la música que escuchaban, los bailes, las comidas también sirven. El decirles, hoy no había, a los niños pequeños se sorprenden cuando no había internet, no había televisión, y qué hacían, cómo, de dónde escuchaban música. Datos que no son menores, porque podemos entender muchas cosas que sucedieron del pasado a través de dibujos, de observando sus ropajes, de pinturas para observar costumbres, lugares, modas, fotografías y noticias para entender lo que sucede en otras partes y para poder acercarnos más a quienes ya no están, pero que sí diseñaron la historia como la estamos viviendo en la actualidad. Hay muchísimas técnicas de cómo estudiar historia en casa, pero esas tres para empezar, y pueden investigar muchas más o pueden consultarme, no hay problema. Ya haremos un próximo video de cómo estudiar geografía, de cómo entender algunos textos. Intentaremos ir haciendo más material para los papis y las mamis y toda la familia, para que puedan ayudar mucho mejor a los pequeñines que están en casita. Ya les dejo un abrazo enorme, súper desinfectado. Cuídense muchísimo. Nos vemos.